Para hablar de ello estoy con la señora Norma Aguirre, quien además de ser docente, de ser militante de varios espacios y de ser principalmente vecina del Frutillar, es candidata a concejal con grandes posibilidades de acceder al Consejo Deliberante, por lo tanto buscando una opinión desde ese lugar. Buen día, Norma, y bienvenida a Comenzando la Mañana. Buen día, Sergio, buen día a las vecinas y vecinos de Bariloche. Norma, bueno, ¿cómo vivís vos en el Frutillar? ¿Cómo es vivir en el Frutillar hoy en día? Bueno, vivir en Frutillar, si bien voy a hablar particularmente de Frutillar, tiene situaciones que son comunes a todos los barrios de Bariloche, ¿no es cierto? En particular, si vemos acá el tema de las calles que vos decías, el acceso a las escuelas y demás, no es algo de hoy, sino que ya de varios años atrás, los inviernos pasados, acá nevó bastante en Bariloche y acá en el barrio no se podía pasar, no se podía transitar por la nieve, por los terribles pozos, había calles que estaban inclusive cerradas, no sé si te acordás, que salieron en los medios, creo que vos también estuviste, una de las calles que se cerraron porque había hasta unos pozos terribles. También los vecinos que viven en la zona cercana al Cerro Otto, cuando nieva, todo lo que es la Prayel, las calles de allá arriba, la San Cayetano congeladas, totalmente congeladas. Este invierno no nevó tanto, pero sin embargo, los pozos se mantuvieron de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando pasan la máquina, hoy están pasando la máquina, ayer también, pero ¿dónde la pasan? La pasan a cada tanto por la zona de las escuelas y por el recorrido del colectivo. Están con el recorrido del colectivo. Que donde caen 2 gotas de agua, de nuevo se forman los pozos y tardan muchos días en volver a pasar la máquina. La verdad que es un tema bastante complicado, tanto de acá como de los otros barrios, como decía. Acá en Frutillar, en la calle Coirón, hicieron una pileta, porque se pusieron a trabajar, ya que se aproximan las elecciones, hicieron una pileta que no es justamente para el deporte ni para el ocio, es para, empezaron a hacer como los pluviales, el entubamiento, tienen intención de hacer el entubamiento del arroyo que cae del Cerro Otto, pero la verdad que lo iniciaron en el mes de cuando comenzó el invierno. Sí. Y en un periodo donde no se puede trabajar. Yo recuerdo, por ejemplo, en la ruta 40, cuando ya estaba ese piletón formado, se había roto también el pavimento. Un día que llovía a cántaros, toda el agua que desbordaba de ese piletón caía por declive en la ruta y arrastraba barro. Sí. Transitar. Sí. La verdad que fue todo muy complicado, nos vemos todos perjudicados en realidad, porque, bueno, tanto los que van a trabajar, porque usan el colectivo, van caminando desde sus casas, pisan la nieve, no saben qué hay abajo, porque a veces se forma hielo, la nieve tapa, pisan y se empapan porque caen en un pozo, muchas veces. Así le sucede tanto a trabajadoras, trabajadores, y también a los adolescentes y a las niñeces que concurren a las escuelas. Llegan empapados a las escuelas. Este año, con la cantidad de lluvia que cayó, muchos chicos han faltado porque, claro, influye en el calzado. Muchas familias no tienen para poner a sus hijos a todos botita, entonces el que trae bota, el que tiene bota viene a la escuela, el otro no, pero igual se empapan. Y hemos cambiado la ropita de los chicos acá en la escuela para que puedan estar calentitos. Así todo es complicado en las escuelas porque también tenemos problemas edilicios. Por ejemplo, no hay escuela pública en Bariloche que no haya pasado por el problema de la calefacción, porque no se han mantenido.
Entonces ese es otro factor, ¿no es cierto?, que influye en la vida cotidiana de todos los que nos movemos por el barrio y tenemos nuestras necesidades, ¿no?, de trabajar, de estudiar. Norma, por ahí te interrumpo un minuto también para la audiencia de radio. Esto está saliendo por el canal de YouTube, así que el que lo ve en YouTube sabe con quién estoy hablando. Para el que esté en radio, estoy hablando con Norma Aguirre, docente, vecina del Frutillar y candidata a concejala por el espacio Incluyendo, que encabeza la doctora Andrea Galaverna. Y en este análisis que haces vos como vecina, pero también como docente, porque vos sos receptora a la vez, es decir, no sos un ama de casa que por ahí vive la realidad de que te podés enterar en el almacén, sino que sos receptora a partir de tu cargo, sos docente primaria, ¿cierto? Para recordarme, ubicarme y corregirme si no es así. Sí, es así. Yo vivo en el barrio. Sí. Elegí vivir en el Frutillar porque, bueno, fue una elección. Yo soy hija de madre y padre trabajadores, así que como tal yo me siento representada en este lugar con mis vecinas y vecinos. Pero sí, yo, digamos que por el trabajo de todas estas cosas me entero, pero también porque ando el barrio. Uh-huh. También voy a los negocios, también, por ejemplo, nos encontramos en el supermercado en el Changomás, nos comentamos cosas, nos saludamos. Es así. Como docente, justamente te estaba comentando esto que pasa en las escuelas, ¿no es cierto? Que si bien no es algo propio del municipio, sí tiene que ver con un gobierno, el gobierno de Arabella Carreras, que es quien se quiere presentar ahora como intendenta de acá de Bariloche. Y yo me pregunto, ¿no?, como si todas estas cosas nos vienen ocurriendo ya de unos cuantos años, ¿qué va a suceder con Bariloche en ese caso, ¿no es cierto? Si Arabella llegara a la intendencia. Ahora, vos que sos vecina del Frutillar, el Frutillar es, y esto lo vivo aclarando, el barrio con más población de la ciudad. Es más, es un barrio que representa a varios municipios de la línea sur juntos en cantidad de población, por lo tanto tiene mucha incidencia en las elecciones. Yo, bueno, que converso con la gente y eso, más allá de que seas candidata y por ahí tu mirada esté sesgada a tu espacio político, sentir en la gente un poco este cansancio, esto que decís vos, este temor de que siendo gobernadora hace lo que puede llegar a ser como intendenta, o es algo, digamos, te lo dice la gente, eso es lo que... Sí, me lo dicen, por eso yo lo mencionaba, me lo dicen, y también nos sucede a nosotros, ¿no?, los que estamos como candidatos, porque Incluyendo Bariloche se formó por vecinas y vecinos que justamente estamos cansadas y cansados de todo esto. Porque ese cansancio yo creo que es, podría decirlo casi unánime, aunque no todos por ahí lo dicen, pero también vos fijate que a pesar de eso, esto que pasa el cansancio, hay grupos que por ahí pasan, algunos grupos de los más jóvenes que dicen, bueno, de tan cansados que están, no, esto es todo igual, la política es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Yo creo que es muy importante elegir a quien se vota, porque si uno no elige, eligen por uno. Y claro, entonces por más que si uno siente ese cansancio, tiene que poder escuchar las propuestas de los diferentes partidos y elegir a quien le parezca que le convence más su propuesta, pero no dejar de votar. Yo creo que ese es un error grave al que se llega con el cansancio. Hay tal abandono, yo veo que hay un abandono en Bariloche. Algunas cosas se han hecho, no digo que nada, pero hay un abandono y ese abandono repercute en el descreimiento. Eso sucede en el cansancio, en el hartazgo. Sí. La verdad es que, bueno, acá un compañero tuyo dice que honor tener una mina de fierro y una vecina del Alto como representante de todos los ciudadanos barilochenses.
Bueno, gracias por el comentario. Muchas gracias. Y esta situación, ya yendo concretamente a lo electoral, porque digamos el diagnóstico que hiciste es un poco, digamos, reafirmar desde un lugar que es diferente por lo que decía, sos receptora al ser docente también de padres, de familiares, de los mismos chicos, pero ya saliendo de eso, vos como concejal, ¿crees que tenés o vas a tener la incidencia para decir, incido en el gobierno de Galaverna para que se empiecen a hacer las obras en el Frutillar, dado que, como decías al principio de la nota, es un problema no solo de Frutillar, sino de todos los barrios de Bariloche, porque acá inclusive hasta el centro tiene problemas. Digamos, claro, vas a tener ese poder, sí. Ni hablar la Ruiz Moreno. Vas a tener ese poder para llevar las obras necesarias al Frutillar. ¿Qué sentís vos? ¿Cómo lo sentís, mejor dicho? ¿O hasta dónde puedes llegar para no comprometerte tampoco innecesariamente y que después te reclamen por algo que dijiste? Mira, los que me conocen saben, y me lo han dicho, me lo han dicho también, que compañeras, bueno, del barrio también, porque hay compañeras acá que también están en el barrio. Quienes me conocen saben que si hay algo que tengo es la constancia en el trabajo y en la lucha. Por eso soy militante, ¿no? Donde yo veo algo que me parece injusto, lo digo. Así que también he participado de distintos reclamos que se han hecho a la ciudad, así como del transporte público, del tema del vertedero, porque eso nos afecta a todos. Obviamente que mi trabajo, el tema de trabajar en las escuelas, me sensibiliza mucho más en relación a lo que pasa en las familias, en las niñas, los niños, los adolescentes. Veo cómo el esfuerzo que hacen las familias, la dificultad que tienen con el tema de la salud mucho, ¿no? Muchos tienen ese problema del asma. Entonces se ven afectados por todas estas cuestiones, tanto del invierno como del tema del humo del vertedero municipal. Y creo que, por eso te repito, quienes me conocen, mi compromiso está. Ahora mis compañeras y compañeros de Incluyendo Bariloche me han elegido para que vaya como tercera concejal y sigo comprometida con ese cargo en caso de asumir. Obviamente tengo ese compromiso con el alto, mi corazón la tengo en el alto. Por lo que yo dije, vengo de familia de trabajadoras y trabajadores y es la historia de mi familia, por eso también tengo tanta empatía y algo que yo siempre digo es que, bueno, justamente Frutillar, que es el barrio más grande, los barrios de acá del Alto, son como la espalda de Bariloche, porque es donde se apoya la ciudad con el tema del trabajo, no tanto ya sea del turismo, de la hotelería, del tema de la albañilería, la construcción, pero también en estos barrios hoy por hoy están viviendo enfermeros, médicos, docentes, trabajadores del Estado, del municipio. Entonces, estos barrios están conformados por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y sin embargo son los barrios que más abandonados están. Norma, ponemos la espalda y estamos más abandonados. Por eso yo quiero transformar esta situación. Quiero que tengamos una ciudad que nos merecemos, que no va a ser de un día para el otro, va a ser con el trabajo de cada día en el municipio. Más allá de conocerte, digamos, en tu aspiración, es interesante que un candidato también podamos conocer lo que son cotidianamente, decíamos, docente, militante de gremial también de la docencia, integrás la lista que hoy gobierna la UNTER, por así decir, acá en Bariloche, también desde lo social. Pero sos madre, tenés hijos, contá algo de tu vida personal sin entrar en demasiada intimidad, pero bueno, estas cuestiones generales.
Bueno, sí, tengo una hija que creció acá en el barrio Frutillar, estudió en la escuela pública, y después de terminar el secundario también estudió en la universidad pública, hoy es médica, mi yerno también, y tengo un nieto de 3 años que se llama Noah Tayel, que obviamente es es lo que me emociona mucho en estos últimos tiempos. Hace porque, que se te bueno, caigan las babas, se escucha. tiene 3 años y sí, se me caen todos los que me conocen ya saben. Es que a mí me encantan justamente esas etapas de la niñez y la adolescencia, por eso estoy trabajando en la docencia, porque siempre me atrajeron desde jovencita. Yo comencé trabajando, iba al secundario en Quilmes, y después, antes de ir al secundario, al Nacional de Quilmes, iba a una guardería del padre Farinello en la costa de Quilmes, y desde ahí me iba a la escuela secundaria. Ya tenía como ese compromiso social de muy jovencita. Cuando terminé el secundario pasaron un par de años y ya me vine a vivir a Bariloche. Tengo más años acá en Bariloche que donde nací, digamos, pero ese compromiso ya lo tenía yo podría decir de cuna. Y cómo, bueno, tenés, es decir, tanto lo que contabas, tu hija como tu yerno son profesionales, así que debe ser más accesible. ¿Cómo ves el tema de las nuevas familias, de los hijos que empiezan a tomar vuelo y hoy no encuentran una vivienda, digamos, la dificultad de, como digo, ya no es peor todavía que para la vivienda propia, e inclusive para alquilar es prácticamente imposible hoy. Bueno, de hecho, sí, de hecho mi hija vive en el mismo terreno de mi casa, en la parte de atrás. Tiene ahí tiene de esas casas container, sí, porque justamente no llegaron de estudiar de Buenos Aires, se pusieron a trabajar y obviamente a pesar de ser profesionales no tienen ese acceso a la vivienda, así que hemos tomado esa decisión entre toda la familia ayudarlos para que puedan, tanto de la familia de mi yerno como de nosotros, de nuestra parte, ayudarlos para que puedan vivir atrás. Y eso es un poco lo que les pasa a todos. A veces uno piensa, bueno, porque es profesional. No, nos pasa a todos porque hoy el tema de la vivienda y los alquileres, yo creo que colapsó acá en Bariloche porque no hay una intención de cambiar esa situación de que solo los alquileres son para el turismo. ¿Cuántos no años salen alquileres para digamos, permanentes. ¿Cuántos años me dijiste, perdona, porque cuántos años me dijiste que tenías en Bariloche? Y ya tengo más de 30 años. En Bariloche. Y, digamos, esta cuestión de que Bariloche viene creciendo, entonces la estás viviendo como cualquier vecino nacido y criado. ¿Y ha crecido un montón. ¿Y cuál es la solución? Vos que a esta altura ya conocés bien Bariloche, conocés los barrios, conocés todo. ¿Cuál es la solución para vos que, mínimamente, le hablo como vecina común más que como candidata? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se sale de esto para que inclusive profesionales, es decir, hablamos de trabajadores, trabajadoras, jóvenes, puedan tener una esperanza de decir, bueno, estamos en Bariloche y nos sentimos felices de estar acá? Bueno, para mí justamente la salida es lograr estar en el municipio, representados por esos sectores. Justamente por eso se formó Incluyendo Bariloche, porque nos decidimos a transformar la ciudad y bueno, nos presentamos y ahí, como vos acabas de decir, hace un momento, con el tema de la formación del partido de distintos sectores. No solo, bueno, yo voy como tercera concejal, pero está representado por todos los barrios y las agrupaciones, porque justamente de esa pluralidad, esa diversidad, se puede sacar una idea en común
para que sea representativa. Eso es lo que pensamos nosotros. Y incluyendo Bariloche, hoy por hoy, nosotros elegimos como candidata a Andrea Galaverna. La volvimos a elegir porque anteriormente nos íbamos a presentar y no pudimos. Ahora, en esta segunda oportunidad, la volvimos a elegir porque es una gran persona, es una persona muy correcta. Fue también es doctora y trabaja con adultos mayores en todos los barrios de Bariloche, o sea, conoce todos los barrios. También es docente de la Universidad de Río Negro y la quieren muchísimo sus estudiantes porque ya se lo han manifestado, lo escuché. Y también ella estuvo en la municipalidad porque fue perdón, pero defensora defensora del pueblo, ahí está, no me salía la palabra. Fue defensora del pueblo. Y donde yo, por los barrios donde yo ando, la recuerdan mucho por sus intervenciones, la quieren mucho. Claro. Y también nosotros vamos en unidad con otras organizaciones sociales por esto de que nosotros queremos la pluralidad. Está Tres Banderas, muy conocida por su acción y por sus proyectos de ordenanza. Se cortó, Norma, se cortó un segundo ahí, se hizo un bache, dijiste Tres Banderas y después se cortó, que se cortó. Es decir, Tres Banderas, que está representada por Julieta Wallace, que es una conocida concejal que ya presentó numerosos proyectos de ordenanza justamente en favor de las y los barilochenses. Después ella va como primera concejal. Segundo concejal va Leandro Costa Bruten. Bueno, y él es un conocido también, es muy conocido acá en Bariloche, porque es un escribano conocido, porque siempre estuvo ayudando a quien lo necesita. Después de cuarto concejal va Luciano Celsi. Él es muy conocido, un vecino del oeste, de la zona del oeste, y además es defensor del medio ambiente. Bueno, y así hay como, digamos, varias agrupaciones. Está también Patria, partido que nos apoya, que es el Partido Comunista, el Movimiento Evita. Después está también la agrupación Cordillera de la senadora Larraburu, con Fernando Núñez como primer candidato a Tribunal de Cuentas, y Juana Monacid, que también está en el listado de concejales. También el Frente Cooperativo El Militante. Bueno, hay muchos vecinos independientes, por ahí me olvido de alguien, pero que me disculpen, porque por ahí hablando al aire uno se le pasa, pero no, nos conformamos así en la pluralidad porque creemos que de distintas zonas de Bariloche, justamente para defender Bariloche como nos merecemos los barilochenses. Norma, bueno, acá un par de mensajes, dice: hola, buen día a toda la audiencia. Todos los barrios del Alto tenemos esos problemas en las calles, bueno, en referencia cuando hablábamos de los temas de las calles del Frutillar, dice, en las calles y las escuelas, por eso estamos con Norma, que sabemos que puede hacer algo por el Alto. Abrazo enorme. También tenemos en el Facebook, en el YouTube, dice, bueno, gran militante social y sobre todo una maestra, una gran vocación docente. Algunos de los mensajes que están llegando. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, digamos, es interesante porque hacer el recorrido y mostrar esto, a ver si sensibilizamos, sobre todo a los funcionarios, porque la realidad, ayer hablaba con justamente una persona que está especializada en la cuestión de planificación y dice, se puede hacer cosas, lo que pasa que es trabajo y bueno, ¿vos creés que se puede recuperar Bariloche
este tsunami que prácticamente ha pasado, que deja un Bariloche en crecimiento pero prácticamente destruido, o que va a llevar mucho trabajo? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que se puede recuperar, que como dije antes, no va a ser de un día para otro, va a ser en la construcción de lo cotidiano y también con el conjunto de las vecinas y los vecinos. Porque un gobierno, si no tiene el apoyo de su gente, tampoco puede cambiar y transformar la ciudad. También nosotros tenemos la intención de recuperar ese porcentaje que no nos dan, ¿no? Porque de los impuestos de los automotores, nosotros pagamos el impuesto y de ese porcentaje que pagamos, un 17% le viene a Bariloche, cuando es Bariloche el barrio más grande del Bariloche. Sí. Y Bariloche, el más poblado, uno de los más poblados de la provincia, con Roca. Sí. Sin embargo, el porcentaje que nos devuelven es muy poco en relación a eso, y por otro lado, siendo esta una ciudad turística como es, donde pasan muchísimas personas, una cantidad inmensa de personas los fines de semana, se palpa también en el tránsito, donde uno se mueve, no se puede pasar, con el auto va muy lento, todos se desesperan porque también está este tema de las calles que mencionábamos, aún las asfaltadas, y entonces de todo ese porcentaje nosotros nos devuelven muy poco para todo el desgaste que tenemos acá en la ciudad. Y ese es un factor importante por el que vamos a pelear, por conseguir, para que podamos vivir mejor. Nos lo merecemos. Bueno. Se podría decir que los barrios del Alto son la espalda de la ciudad, pero también de la provincia. Y somos los más abandonados. Sí. Es hora de que esto lo transformemos. Sí. Puede venir el desánimo, pero también los invito a creer en que se puede, que no va a ser un gobierno solamente para cargos, no es cargos y punto. Va a ser el gobierno que proponemos, es justamente para el pueblo de Bariloche.